Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí a Crypto Time. Un día más en el que vamos a juntarnos a conversar sobre este maravilloso mundo e industria cripto. ¿Sí? Todo lo que es la industria blockchain, lo que se viene y cosas entretenidísimas que vamos a conversar hoy, como día viernes, primer viernes de noticias. Lo que hicimos, ¿no es cierto?, las tareas, tanto Jorge como yo, es en encontrar cuáles son las 5 o las 10 noticias que en definitiva resumen a grandes rasgos lo que ha ido ocurriendo esta semana en el mundo blockchain y el mundo cripto. ¿Sí? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es poder posicionar noticias que en definitiva tengan un impacto dentro de nuestra industria, tengan un impacto en lo que nosotros vamos a hacer a futuro, ya sea los que están vinculados con Ether, los vinculados con BTC, todas esas personas tienen la necesidad de saber qué es lo que ha ocurrido y eso es lo que vamos a hacer. Aparte de nuestra conversa típica y siempre escuchando y viendo qué es lo que nos comentan en el chat. Yo la verdad que en este momento estoy con un poquito de alergia, dado de que estoy cerca de un lugar donde están cortando pasto, así que no estoy como se llama en las mejores condiciones para poder hablar y por eso mismo vamos a cortar por lo sano y vamos a darle la bienvenida a un grande señor, a don Jorge Gatica. Señor, ¿cómo está? Hola José Miguel, qué gusto encontrarte. Yo no tengo alergia, pero la verdad es que un viernes de la tarde en una ciudad muy calurosa en estos momentos, estamos sobre los 32 grados Celsius, por lo Exacto. menos esa es la sensación térmica acá Horrible. en mi cuarto, te fijas, entonces está difícil. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para, para poder compartir lo que hemos estado investigando. Estuvimos haciendo las Excelente. tareas, ¿no? y viendo novedades. Maravilloso, señor. Entonces, a grandes rasgos, don Jorge, ¿usted cómo vio esta semana? ¿Qué cosa diría usted que es algo importante que diría, mire, sabes que esto yo encuentro que es algo que a mí me llamó mucho la atención esta semana, independiente de que tengamos o no esto dentro de las noticias que vamos a conversar? Mira, para la gente que conoce el Bitcoin hace más de un ciclo, hace más de 4 años, esta semana fue como otro día más en la oficina. Claramente, claramente. Llegamos a corregir ya 40% del precio, estuvimos bordeando los 70.000, estamos en los 40.000, Ujú. tuvimos un desplome superior a 40%, No menor, y, ¿eh? No menor. y aparecen acá en este momento dos tendencias claras. Los bajistas, que en Ujú. el caso extremo dicen que esto se va a cero, ¿eh? Claro. El y típico, ¿cómo aparecen se los llama? memes, ¿no es cierto? Claro. Y las declaraciones de los manos de diamante que dicen, ni aunque Satoshi Nakamoto diga que hay que vender los bitcoins, yo voy a vender los míos. ¿Ah? Eso Bueno, fue oye, un tweet que vi. ¿viste cómo se llama? Bueno, esto no es como una noticia como tal, pero sí es algo que a mí me llamó mucho la atención, que apareció el Elon, diciendo que él ya sabía quién era Satoshi Nakamoto. Bueno, pero eso pasó hace una o 2 semanas atrás. Exactamente, bueno, pero como es la primera vez que tenemos, ¿no es cierto?, la semana de noticias, sería Ah, interesante, ya. ¿no es cierto? Y él decía de que de hecho el personaje que es Satoshi Nakamoto A es Nick ver, Szabo, señor. mira tú. ¿Qué Y diría? fíjate que salió. Dígame. O sea, no despejan nada, porque salió un análisis de alguien muy computín. Lo digo Ya, con todo respeto, porque yo soy colega, soy computín a mucha honra. exacto. Y este personaje hizo un análisis de las publicaciones de código y de post de Satoshi y encontró Ujú. que Satoshi había usado el mismo linker. Esto es un concepto, eh, mira, diciéndolo fácil, es un compilador, digamos, de lenguaje Ujú. eh, sobre C++ que habían usado tanto Satoshi como Adam Back en la misma fecha, ¿ya? Mm. Y bueno, pero eso es una evidencia circunstancial, pero ese es el otro candidato que anduvo estas últimas semanas agitando las redes por si era la identidad. Recordemos que hay un fallo judicial
que fue en torno a Craig Wright, en que él es el autodenominado Satoshi. El problema es que cuando se le pide la evidencia, no es capaz de demostrar con una firma criptográfica, que es como se usa en la cultura, que él fue el que publicó debidamente. Bien, mira, como te decía, esta semana definitivamente fue una seguidilla de olas y subolas bajistas, y la gran pregunta es cuál es el nivel de soporte que está, porque los niveles de soporte que han aparecido, que estaban en teoría consolidados, se han ido derrumbando sucesivamente. O sea, no solo eso, sino que hemos roto constantemente soportes, pero así, tac, 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 ha sido consistente. Sin embargo, con poco volumen, ¿ya? Con poco volumen, este poco volumen en algunos analistas técnicos se ha interpretado como que ya hemos llegado a ciertos umbrales a partir de la cual estaríamos en el fondo, y una vez estando en el fondo solo queda remontar, ¿ya? Ahora, también aparecen, es la verdad, analistas extremos que usan fractales y que según similitudes con ciclos anteriores aparecen dos conceptos. Uno es que definitivamente la dinámica de estos ciclos se ha ido alargando, ¿ya? Esto no son las variaciones repentinas que ha tenido los ciclos anteriores con un tope bien definido. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos en la mitad del ciclo, como hemos publicado en @tucryptotime, o estamos en un nuevo ciclo donde van a haber topes menos altos, digamos, y donde van a haber suelos menos bajos? O sea, de alguna manera, o sea, en el fondo estaríamos en un cambio de estructura, ¿ya? Claro. Eso es difícil saberlo en perspectiva. Lo que es de fondo es lo siguiente, y esto es filosóficamente muy importante. Entiendo. ¿Tu experiencia pasada te sirve para proyectar el futuro? Por ejemplo, ¿es correcto decir mañana será otro día? O sea, tú y yo hemos vivido miles de días, ¿verdad? A la fecha. Así es. Y sin embargo, ¿podríamos decir que mañana nos juntamos y vamos a vivir otro día? Como Hollywood se ha empecinado siempre en generarnos holocaustos zombies, la llegada de un asteroide, cosas que acaban el mundo, ¿no es cierto? Cosas muy felices, ¿no? Negro, la alegría misma. Claro, 2012, ¿no es cierto? Cuando se reconfiguraban las placas tectónicas, claro, según la profecía maya, ¿no? Entonces, aquí es muy válido decir, mira, cuando los analistas técnicos proyectan y hacen analogías con los ciclos anteriores, ¿es válido usar ciclos anteriores para proyectar esto? O sea, el análisis técnico tiene sustento, están una serie de técnicas más o menos consolidadas, las hemos ido viendo ya en olas de Elliott y todo lo demás, los análisis de Wyckoff, y cada uno de los expertos va aplicando sus propias técnicas al análisis de los precios y la volumetría y una serie de otros factores que considera, otros indicadores, RSI, MACD, los precios y la volumetría y una serie de otros factores, y sacar tendencias. Bueno, yo es lo que te podría decir de las impresiones y los primeros pensamientos que se me vienen respecto a esta semana. O sea, podríamos decir a grandes rasgos que usted es alguien que piensa positivo, que teniendo, ¿no es cierto?, toda esta dinámica, teniendo todo esto que estamos viendo en contra, usted piensa de que esto puede llegar y tener, ¿no es cierto?, un repunte hasta cierto punto. O sea, no tengo duda que hay un repunte, porque hoy día la sensación es miedo. Y definitivamente estamos en un mercado bajista, y la pregunta es ¿quiénes son los que van a comprar en el mercado bajista? ¿Ya? Porque, bueno, los inversionistas con experiencia compran cuando el mercado está bajo. Claro. Y el retail o la gente menos experimentada empiezan a comprar cuando estos mercados suben y llegan como tarde, ¿no? Claro. Claro, es divertido, porque ahora que está cayendo
La gente no compra porque piensa conscientemente que esto se va a cero, ¿ya? Que esto es una burbuja que está reventando y que no va a tener jamás un piso. O sea, en definitiva, bueno, que la gente por lo general siente el ímpetu de hacer compras cuando va viendo de que el activo va subiendo, cuando el activo le va bien. Eso es a grandes rasgos. Por eso entonces yo tengo varios clientes que, claro, cuando las cosas van bien, el Bitcoin estaba llegando a su all time high, todos llamando por teléfono, oye Jota, necesito tener una posición en esto, quiero, ¿cómo se llama? Tener una posición en esto, me llama la atención, porfa, ayúdame porque necesito. Pero después cuando bajó a, no me acuerdo cuánto era en ese momento, bajó por estos 50.000, ya estaban todos diciendo, no, ¿sabéis qué? La verdad que yo no voy a querer invertir como quería invertir antes, porque en realidad, bueno, primero no entienden mucho cómo son los movimientos de este tipo de activos, porque claro, están mucho más acostumbrados a lo que son los activos tradicionales. Y los activos tradicionales tienen ese detalle de que se mueven relativamente poco y tienen una trayectoria tranquila, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por lo mismo, porque están regulados. Esto al no tener una regulación, al realmente estar en contacto con el mercado, si es que llegan a ocurrir algo importante, eso termina afectando fuertemente el precio del activo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos vinculándonos con el mercado desnudos, así podríamos decir, así para poderlo colocar así polémico. Nos estamos vinculando con el mercado completamente desnudos. Entonces, claramente ahí uno tiene que tomar los resguardos correspondientes, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, no es bueno ir a la guerra sin casco, entonces es importante reconocer lo que ha ocurrido en el mercado, saber cómo funciona el activo, revisar programas como este y las noticias. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de noticias interesantísimas que queríamos compartir con ustedes. Ahora, yo tengo aquí algunas noticias, señor, sí, que me encantaría poder compartir con usted. ¿Ah? Vamos a partir, ¿no es cierto?, haciendo una compartir pantalla, ¿no es cierto? Voy a compartir toda mi pantalla con usted, señor. ¿Cómo sería? Sería esta, digo, ¿no? Esta es la pantalla con la que estaríamos haciendo el compartir inicialmente. Y aquí partimos, ¿no es cierto?, con el programa de noticias, porque a mí me llama mucho la atención. Binance compró el DIP. Nosotros siempre decimos, oye, cuando baja esto, tengan cuidado porque es muy interesante, porque puede volver a subir, porque puede volver a tener un repunte. Y la cosa es que Binance está aportando, ¿no es cierto?, con la compra del DIP. Nosotros estuvimos hablando anteriormente, ¿no es cierto?, en nuestros programas, y también salió en @tucryptotime en Twitter, de que la cantidad de Bitcoin en los exchange iba de forma consistente bajando, ¿no es cierto? Porque había mucha gente que lo compraba y después lo holdeaba, no lo soltaba. Pero mira lo que ha ocurrido, se compraron cerca de 43.000 bitcoins. 43.000 bitcoins, lo que significa que en este momento Binance tiene en esta billetera alrededor de 4,9 mil millones de dólares, alrededor de 5 billones, pero billones americanos, ¿eh? Billones americanos, porque hay una diferencia entre un billón americano y un billón latino. Estos son 5 billones americanos, son cerca de 5.000 millones de dólares. Ahora, ellos también aquí colocaron un disclaimer, ¿no es cierto?, de que Binance, porque llamaron por teléfono a lo que es como se llama Cointelegraph y le dijeron, oye, nosotros no es que hayamos comprado bitcoins, ¿sí?, que es importante, sino lo que hicieron ellos fue mover estos bitcoins de otros lados en donde ellos constantemente han ido comprando. Cosa que es muy interesante, pues, Jorge, es decir, de que incluso teniendo este tipo de estructuras para poder saber qué es lo que está ocurriendo en la red, para poder saber, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en ella, cómo son las compras, dónde se están moviendo. Lo que indica esto es que literalmente Binance, al igual que los otros exchanges, me imagino, deben tener más de alguna wallet en donde van comprando de forma constante para después aunar todas esas wallets en lo que es la wallet principal, que es con la que uno realmente interactúa en el momento de que está haciendo compras y ventas a través de la plataforma. Por lo tanto, el hecho de que no tengan los Bitcoin en lo que es la wallet principal del exchange, en donde uno hace interacciones, no significa que entonces no tengan Bitcoin
o que no existan reservas de Bitcoin de los mismos exchange en otras wallets que no se conocen públicamente. ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante porque porque a ver, tener 43.000 Bitcoin, ¿a quién no le gustaría tener 43.000 Bitcoin? Jorge, a ver, yo llego y te digo mañana, toma, aquí tenía una wallet con 43.000 Bitcoin. O sea, yo creo que mínimo, me dais un abrazo. Me decís, oye, mira, es que mínimo un abrazo, sí, oye, muchas gracias, oye, es un excelente. Imagínate, estos tipos llegaron y movieron literalmente estas 43.000 Bitcoin este martes, donde el precio en ese momento eran cerca de 46.000 dólares, por lo tanto el valor era mucho mayor, eran 5.5 billones de dólares. ¿Te das cuenta? Y esto significa de que ellos en este momento, Binance, son el tercer, bueno, pero que sea conocido, porque hay algunos otros que son más grandes y una serie de cosas, pero que sean conocidos, que se sepa de quién es la wallet y a dónde va, y a dónde van y de dónde vienen los dineros de esa wallet. Esta es la tercera wallet de Bitcoin más grande del mundo. Más grande del mundo. Una cosa interesante que quería de hecho preguntarte, por eso estábamos hablando antes en la previa, ¿no es cierto? Y te decía, oye, hay ciertas cosas que te quiero preguntar porque como maximalista me encantaría que me comentaras. Sería primero, ¿cuál wallet es la más grande del mundo? ¿La de Satoshi? Sí, definitivamente. Esa debería ser la más grande. No recuerdo el número exacto de bitcoins, pero sí creo que si recuerdo bien debería serlo porque él minó el primer millón de bitcoins que quedaron para él. Y eso no se ha movido. ¿Ya? Imagínate, 1 millón de Bitcoin, por Jorge. O sea, eso a precio de ahora serían 45 billones de dólares. ¿O me equivoco? 1 millón de Bitcoin, claro, serían 45 mil millones de dólares. O sea, imagínate, literalmente Satoshi bueno, si es que existe... Menos, ¿no? Sí. ¿Ah? Menos, porque está en 42 mil dólares. No sé. Pues serían 42 mil millones de dólares. O sea, eso es impresionante. Entonces, bueno... Eso podría... Yo me atrevo a adivinar que eso sería algo así como Codelco o no sé. Los tercios de Codelco, algo así. Ahora, de hecho, hay más de una persona que está constantemente viendo si es que Satoshi hace o no hace un movimiento en su wallet. De hecho, creo que hay hasta una página web que se está diciendo que está viendo constantemente eso. Esos son autómatas, claro, son robots que están permanentemente buscando. Así como también hay robots que están permanentemente buscando en todas las direcciones, tratando de hackear esos puntos. Imagínate. Exacto. Porque algunas de las frases o claves son opinables. Creo que hackearon una billetera que decía algo así como Messi es el mejor jugador del mundo. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos autómatas, estas especies de robots o arañas? Bueno, están en una labor permanente, están consultando de acuerdo a un diccionario. Uh-huh. Y generan combinaciones aleatorias. Es como que yo tuviera el root y supiera que tienes cuenta en un banco y empiezo a adivinar que si yo pongo la fecha, esto lo hacen todos los hackers, las fechas de cumpleaños tuya, la de tu mamá, la de cualquier pariente, qué sé yo, y genero números relativamente aleatorios, pero con algunos patrones. Ahora, eso no ocurre en nuestros bancos porque los bancos chilenos, cuando uno, falla más de una cierta cantidad de veces, 3, 4 veces, ya bloquean el acceso para precisamente protegerte de estos robots y simplemente después dicen, mire, llame usted a la mesa y le vamos a hacer varias preguntas para asegurarnos que usted es el titular y le vamos a mandar un correo para que usted reinicie la contraseña. Pero en este momento la cuenta está bloqueada. Bueno, eso es respecto al uso de las billeteras, a propósito de lo que tú decías, y algunos de los riesgos más evidentes que hay
tanto en el ciberespacio, en el mundo cripto, como en la vida real. ¿Ah? Exactamente, pues señor. En definitiva uno no debería entregar nunca la contraseña y menos las palabras de Nemotain, excepto que tenga que entregarle la cantidad de sus bitcoins de esa wallet o de cualquier wallet a la persona que uno estime conveniente. Entonces, estimado Jorge, ¿qué dice usted de que en este momento Binance se haya, entre comillas, restaqueado con BTC? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué pasaría con esto? Porque no solamente tenemos... Esto es un aumento en la masa monetaria del Bitcoin a transar. En este momento acaba de subir en 43.000 más. Bueno, ese es el punto. Si la pregunta del millón, si este movimiento fue porque se está estaqueando, como dices tú, o en una vez se están preparando para liquidar, previendo que pudiera venir una nueva ola bajista. Es muy difícil saber de todo esto. Mira, ¿no? Pero bueno, es por eso también quería colocarlo aquí encima de la mesa como una noticia muy muy interesante para poderla revisar. La siguiente noticia que le traigo, señor, es porque le traigo una buena, le traigo una mala. Estoy ¿cómo se llama? Haciendo el filtreo, estoy haciendo el vuelta y vuelta. Entonces dice, más de 200 billones de dólares se van del mercado cripto en una semana y la volatilidad sigue creciendo. Aquí lo que en definitiva nos comentan es que cerca de 230 billones de los 2,25 trillones que tenían en diciembre del 31 se terminaron yendo y esto terminó generando, ¿no es cierto?, este tipo de movimiento. Y mira este movimiento que tenemos acá. Mira esta baja importante que tuvimos para volver a subir, ¿no es cierto? Porque nos bajamos y llegamos casi ¿cómo se llama? Y esto es en la completitud, en el mercado completo de las cripto, ¿sí? En lo que es llegamos casi al trillón punto 8 para volver a subir por sobre los 2 trillones y empezar, como diría usted, señor, a coquetear con los 2 trillones nuevamente. O sea, se bajó al 1,8 de una. Ahí me imagino yo de que el mercado reaccionó. ¿Para qué? Para después volver a subirlo a los 2 trillones, pero los osos siguieron apretando porque el mercado rechazó ese precio y moviéndose en el rango de los 2 a los 1,9 se ha mantenido ahora más cercano a los 2 trillones de dólares, pero como mercado total. No estoy hablando solo de Bitcoin, sino de la completitud de las cripto. Y como vemos acá, en realidad venía relativamente tranquilo, ¿no es cierto?, lo que era el valor, la completitud del precio de mercado que tenía ¿cómo se llama? Nosotros con las cripto, y acá el 6 de enero, ¡pum!, empezó la caída, y el 7 de enero, que fue de hecho literalmente hoy, que fue, como se llama, una caída muy muy potente. ¿Por qué dirías tú que ha tenido una caída tan potente, pasando de los 46.000 a los 42.000 pesos en el Bitcoin en menos de 3 horas, dice acá? O sea, 3 horas, Jorge. Sí, oye, está bien. Ahora, fíjate que estoy con mi celular mirando el programa. Sí, señor. Y estoy viendo la pantalla borrosa. ¿Tú tienes una forma de ver la pantalla en Twitch para ver lo que está saliendo de verdad? Ok. Porque puede ser de que me sale... ¿por qué tengo ese problema? Pero si tengo el internet bien. Es como que algún claro, pintor audista esté reinterpretando, repintando la pantalla. Claro, es como cuando las inteligencias artificiales les dices tú que hagan algo puntual y no... Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a desconectarme de Twitch y me voy a volver a conectar. Ahí está, ahí nos desconectamos de Twitch y nos vamos a volver a conectar. Ahora desconozco por qué tengo tan mal internet. Mira, de hecho, lo que podría hacer sería... Es que si me desconecto ahora vamos a perder la conversación que tenemos. Aquí, a ver. Al parecer ahí ya se arregló. Si me dices tú cómo se ve. Voy a refrescar.
por favor. Ahí para que podamos ver, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿no es cierto?, con el programa. Al parecer ahí estamos, pero con un internet muy lentito, muy lentito. No sé por qué tengo un internet tan lento, si en definitiva tengo conexión. A ver, voy a conectar aquí a este. ¿Cuál es la noticia que está activa ahora? ¿Puedes leer el titular? O... Sí, señor. En este momento la que está activa es la que estamos viendo, ¿no es cierto?, con sobre 200 billones se van del mercado cripto en esta semana. ¿Sí? Al parecer ahí ¿cómo se llama? Logré una mejor conexión. Desconozco por qué, ¿cómo se llama?, tengo una conexión tan mala, siendo que estaba funcionando bien hace un ratito. A ver, vamos a ver acá. Quiero ver si es que funciona esto. Vamos a desconectarlo. Y vamos a volver a conectarlo, ¿sí? No hay problema, si total. Esta es la prueba de los viernes de noticias. Porque se viene con todo este año. Don Jorge, mientras soluciona esto, ¿qué cambios importantes dice usted que se van a venir en CryptoTime dentro de estos días? Porque también nosotros no solamente vamos a tener mayor cantidad de programas, sino que vamos a tener varias cosas más, varias sorpresas, ¿no? O sea, más que sorpresas, son cambios. El próximo miércoles vamos a tener un nuevo integrante de la ONG Bitcoin Chile, más conocida como HCrypt, que es la Sociedad Chilena de Criptotecnología. Buenísimo. Y él va a ser un panelista rotativo, digamos, que de alguna manera nos va a estar aportando la visión de la ONG y en particular de cada uno de sus miembros que tienen diferentes especialidades. Fíjate que ahora parece estar estabilizándose la producción. Perfecto, señor. Maravilloso. Maravilloso. Todo funcionando, señor. Sí. Maravilloso y todo funcionando. Entonces estábamos nosotros conversando, ¿no?, sobre los 200 billones que habían salido del mercado porque justamente se había caído y que ahora tenemos un Bitcoin que bajó de los 46 a los 42 en menos de 3 horas, señor. Entonces, ¿cómo usted ve esto? Porque aparte también no solamente se ha caído el Bitcoin, sino que cerca del 40% de todas las monedas transadas se están cayendo. Porque claro, al parecer todos siguen al Bitcoin, ¿no? Son todos unos copiones. Ese es el tema de fondo, ¿no? Que cuando crecen menos que el Bitcoin, excepto algunos proyectos muy puntuales, y cuando caen se desploman todos, no tienen vida propia, digamos. Son unos copiones. Sí, pero eso tiene muchas implicancias desde muchos puntos de vista. Uno es que los inversionistas, cuando creen que están diversificando, es una falsa impresión, se están autoengañando, y por lo tanto hay que revisar las estrategias de inversión. ¿Por qué tú vas a invertir en un activo de menor calidad considerando que el Bitcoin es el que creó la industria y el que en el fondo la sostiene? Si el Bitcoin por A, B o C dejara de funcionar una hora, un día, como le ha pasado a otros proyectos, esta industria quedaría afectada mortalmente, digamos. O sea, de alguna manera, el tema es que el Bitcoin ha estado ahí, se estabilizó sobre una blockchain que es prácticamente a prueba de caídas. Y ahí fíjate que, no sé si seguimos con tus noticias o yo quería hacer un enganche con mi noticia. No tengo particularmente apuro, pero relacionado con lo que estamos conversando, fíjate que hay una noticia que a mí me llamó la atención. ¿La puedo proyectar? Sí, señor, dale nomás, pues proyectémosla. Mira, es una noticia muy simple en su despliegue. La voy a tomar desde el origen. A ver, dame un minuto, por favor. Acá. Encantado. Aunque mira, con todo lo que ha sido la caída y todo, hay muchas personas que de hecho están viendo la opción, ¿no es cierto?, de
tener ¿cómo se llama? De tener, ¿no es cierto?, un Bitcoin, sobre todo dentro del 2022, cerca de los $100.000 hasta los $250.000. Es decir, si el Bitcoin en este momento está por debajo de los $50.000, digamos que el Bitcoin llegase a subir hasta los $50.000, esto significaría de que podrías quintuplicar tu dinero, ¿sí?, de aquí a lo que sería el 2022 o 2023, lo cual hasta ahora yo conozco algunos activos que lo pueden hacer de forma segura, pero en realidad tienden a ser menos capaces a mediano o largo plazo que lo que en definitiva entrega el Bitcoin como opción real de que eso pueda ocurrir, porque se está adoptando, porque hay gente que lo está ocupando, porque se está moviendo, etcétera, etcétera. Y bueno, claro, o sea, de hecho yo también tenía una noticia vinculada con el tema de Kazajistán, porque, a ver, vamos un poco más para atrás. ¿Por qué importa Kazajistán, Jorge? Mira, en estos momentos hay un problema político feroz en Kazajistán. Hubo una rebeldía de la población que se tomó el Palacio de Gobierno y lo quemó, y una serie de otros edificios gubernamentales. Sí, claro. Ha habido enfrentamientos, ha habido muertos por ambos lados, abundantes. Han habido videos que se publicaron en TikTok de algunas fases de la revuelta ciudadana. Totalmente. Y bueno, aparece un tipo literalmente botado en la calle ahí, y como cerca de cinco arrestados, aparte de que también Rusia ha desplegado lo que son sus tropas allá, generando más que un conflicto puntual en Kazajistán, algo que va más allá que eso, es algo ya casi de corte internacional. Lo es, a pesar de que en realidad todas estas repúblicas satélites de la antigua Unión Soviética tienen una dependencia absoluta de Rusia, en el sentido de que son sujetos de estas intervenciones. O sea, hay videos de despliegue de cientos de miles de soldados rusos que son parte de su famosa división aerotransportada. Ellos tienen varias divisiones. Pensemos que tienen grupos que se están desplegando en este momento, y enviaron, como te digo, más de 1.900 divisiones. Cada división tiene más o menos 500 a 1.000 personas, dependiendo de la especialidad, o más. Incluso pueden llegar hasta 2.000. Y ¿cómo se llama? Y se están desplegando en el territorio seguramente para controlar estas protestas. Uh-huh. Mira, el tema es que parece que Kazajistán tenía algo así como entre 12 a 14% de la capacidad de minería. Estaba albergando esto. Kazajistán es una nación muy estratégica porque es muy privilegiada energéticamente. Hoy día yo te diría que entre un cuarto y un tercio de toda la producción de uranio en el mundo proviene de Kazajistán. Eso es lo que alimenta los reactores nucleares. En un contexto en que el hemisferio norte está con una crisis energética gigante, enfrentando precios del gas natural, del petróleo y de otras fuentes de energía carísimas. Y eso ha hecho explotar tanto los precios de spot como los futuros de energía. Por ejemplo, en el Reino Unido, más de 10 a 15 veces el precio habitual. Sí. Y eso destruye cualquier presupuesto, no solo del hogar, sino que de la nación. Bueno, claro, Alemania... O sea, imagínate si hubiésemos comprado, ¿no es cierto?, petróleo cuando estaba a precios negativos. Sí. Otra cosa haría... Bueno. Pero bueno, no es cripto, está bien. No, pero es válido. Al final está todo interrelacionado, porque fíjate que lo que estoy proyectando yo y que lo voy a agrandar ahora. Sí, señor. Ahora tengo en @tucryptotime estamos siguiendo a una nueva actriz, por así decirlo, en el contexto geopolítico, y es María Muñoz. ¿Quién es María Muñoz? Más conocida como @María de la Miel en Twitter, ¿ya? Okay. Ella es una política, es una diputada en España, y lo que hizo fue obtener exposición mundial porque ella propuso
al Congreso de los Diputados de España Así es. el aprovechar el impacto de los disturbios, como estoy leyendo, en Kazajistán en el mercado mundial de criptomonedas. Y bueno, viene la motivación y al final viene la conclusión. Y la conclusión es que ella propone, dice, ya propusimos el año pasado la creación de una estrategia nacional de criptomonedas y de un foro de alto nivel con expertos del sector para establecer un marco normativo más flexible, favorable y garantista para la minería y uso de criptomonedas. Y fíjate que yo no puedo estar más de acuerdo. Si yo fuera político, que estoy muy lejos de hacerlo, yo pienso que... No sé, señora, tiene todo el talante. Muchas gracias. La función principal de un buen político es atraer recursos de inversión a tu nación, porque de esa manera es como los países crecen. O sea, por un lado es bueno incentivar el ahorro interno y que las personas inviertan y que esa inversión se destine a fuentes productivas de bienes y servicios para que tu economía crezca en calidad y cantidad. Así es. Pero es mucho mejor cuando además puedes atraer inversión extranjera, porque en el fondo le estás quitando recursos a tus competidores y lo estás atrayendo a tu territorio. Entonces, ella, fíjate que se hace las preguntas y son válidas y entra al mismo juego que hemos comentado anteriormente de los alcaldes en Estados Unidos, de los cuales, ¿no es cierto?, están todos posicionando a sus ciudades como centros concentradores o lo que se conoce como hubs, sí, para atraer no solo el dinero, sino que también el recurso humano calificado, o sea, los especialistas, tanto en el desarrollo del negocio como en el desarrollo de las tecnologías. Entonces, bueno, esta es la primera noticia que me llamó la atención. María Muñoz Vidal, diputada, aprovechando esta coyuntura como para colocar en agenda su idea, pero además posicionarse ahí, ¿no? O sea, que ya como se hayan países que estén queriendo ir empujando este tema de la adopción, porque lo hemos visto en más de algún país, porque lo hemos visto en países como Portugal, lo estamos viendo en países como Irlanda, lo estamos viendo en países como Malta, en países que en la zona del Cáucaso, estamos viendo de que en sí se ha ido presionando de a poco. Ahora, nosotros en su momento aquí en CryptoTime hablamos también sobre lo que es la legislación MESA. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Que era esta legislación que quería aunar desde lo que es la Comunidad Europea todo lo que se quiere hacer referente a lo que son las criptomonedas. Y esto es algo que yo también quería como se llama, pimponear un poco, porque ellos no tienen ningún tipo de problema con las criptomonedas. Ellos lo que tienen problemas son con las monedas estables. ¿Tú crees que este tipo de cosas, este tipo de avances de la industria cripto, sobre todo sobre el mundo de las monedas estables y el Estado sobre las monedas estables, ¿tú crees que va a tener algún tipo de impacto? ¿Van a seguir existiendo las monedas estables? ¿O estos estados van a crear sus propias criptomonedas, se van a asociar a estos exchanges y te van a decir, mira, mejor utilizar la moneda original del país antes de que andar utilizando con un sucedáneo? O sea, ¿es mejor el jugo de limón natural o el jugo de limón sucedáneo? Bien, tú y tus analogías. Bueno, yo te diría... Ay, no. Intento contar, en mi cabeza funciona así, Jorge. ¿Qué quieres que diga? No, perfecto. Todas las anteriores, José Miguel. Yo te diría, mira, a partir de lo que estoy proyectando ahora, y lo voy a agrandar en algún momento, este es un hilo de alguien que está cubriendo China continental esta semana. E hizo un hilo con varias noticias, una de las cuales es que Evergrande nuevamente suspendió el trading de sus bonos y de sus acciones, y además los medios locales dicen que el desarrollador fue ordenado para demoler 39 edificios ilegales, ¿ya? Entonces esto es interesante en un contexto mucho más grande que la Sofía, que es una economista especialista en China. Mira lo que está diciendo, dice: los datos para los 100 desarrolladores entiende que son inmobiliarios de China, mostraron contracciones de ventas hundidas en más de 35% en diciembre, y es primera vez en 5 años que cayeron.
Eso venía creciendo permanentemente. Bueno, es que en O sea, realidad en China, Jorge, la forma en la cual tienen los chinos de poder invertir, sobre todo con las limitantes mismas de tener el yuan y otras cosas más, son sí, o tener tu propia empresa, ¿no es cierto? Donde puedes, ¿no es cierto?, vender lo que ya se está creando en China en otros lugares, o sí, tener una empresa grande, pero para eso necesitas contactos muy buenos en el gobierno, sí, o ya como tercera opción, que es la que más la gente toma, es literalmente invertir en propiedades. La propiedad era el ente, era la forma en la cual el chino medio literalmente invertía. El chino medio está muy pendiente de, oye, bueno, ¿cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener su casa? Esas son las tres cosas las cuales el chino promedio más le pregunta a la pareja joven. ¿Te das cuenta? Porque te lo sí. exige, es como cultural en ese sentido. Muy bien, tú tienes toda la razón, pero además hay que sumarle otro ingrediente, que es el control del Estado sobre el ciudadano. ¿Y cómo lo logra? Bueno, básicamente a través de las aplicaciones en los celulares. El gobierno está permanentemente mirando y controlando, y el problema de fondo es que allá tiene mucho sentido, no se usa tanto la tarjeta de crédito, sino que la aplicación en el celular partiendo por WeChat. Y el problema de fondo es que en ese momento el Estado sabe exactamente cuánto dinero tienes, dónde lo gastas, dónde lo inviertes, es capaz de ponerte puntos de crédito social o de débito social, dependiendo de qué tanto sigues las normas estatales o las directrices del Partido Comunista, si tú quieres, en este tema. Y además, lo que ya se viene con el plan digital es que podría además ponerle a tu dinero una fecha de vencimiento. Es decir, Claro. mira, aquí tienes tu sueldo, aquí tienes tú, por decir algo, tus $1.000, tu $1.000.000, y tienes un mes y medio para gastarlo. Y si en un mes y medio no lo tienes, esto va a desaparecer de tu cuenta corriente. Entonces, Claro. de esa manera ellos pueden reorientar o redirigir el consumo de las personas, el ahorro, y a su vez ir manipulando completamente a los ciudadanos. Mira, como dice Sofía, aquí en China, bueno, hay un problema de que Omicron ya está declarado y que tienes contagio comunitario en una serie de ciudades que se están restringiendo cada vez más, incluso en algunas están con cuarentena absoluta, ¿ya? Ahora, el tema de fondo ahí, ¿cuál es? Es que eso ha generado una serie de erupciones en la cadena logística, y eso afecta de todas maneras al resto del mundo, porque China es una potencia tanto compradora como vendedora, ¿ya? Exactamente. Pero además, bueno, esta serie de notas dicen que hay problemas en que hay bancos, empresas grandes que están defaulteando en créditos, en bonos, y el tema de fondo es que, por ejemplo, el Banco Central está retirando liquidez del sistema bancario y las acciones, y en el fondo está depurando y haciendo que se desplome el mercado bursátil. Sí, ¿Ya? pero lo está haciendo, es algo interesante, pero lo está haciendo muy, muy de a poco. Es como que el mercado bursátil en China, según todos los indicadores, si es que vemos desde los indicadores macro a los indicadores micro, todo indica de que el mercado chino estaba siendo mantenido en ese hype, en esa altura, a través de pura deuda. O sea, no era más que simplemente humo, sobre todo el tema inmobiliario, que era una de las industrias más potentes que tenía China. Sí, y es interesante el tema geopolítico por lo siguiente: en todos los países del occidente, cuando ocurren problemas de este tipo, el Estado va en ayuda del sector privado para que no se desplome tanto y eso no genere, por un lado, quiebras y por lo tanto menos trabajo y menos empleo. Claro, ¿Ya? las empresas ¿Por too qué? big to Porque fail. cuesta mucho recuperarlo. Bueno, China está en el camino de la estrategia contraria, y uno tiene la sensación que está dejando que todo esto se desplome, que todos los inversionistas privados, incluyendo los extranjeros, vendan se vayan. a pérdida, se vayan, para probablemente después el Estado recomprar a precio de huevo.
Exactamente, pues señor. Es lo La mismo. movida es evidente, ¿no? O sea, es que a ver, mira, yo la otra vez estaba conversando con unos amigos y me estaban diciendo lo mismo. Mira, me decía, mira, los chinos saben y sabían, yo es que encuentro esta cosa muy entretenida, muy interesante. Los chinos sabían de que esto se iba a caer, de que esto iba a explotar. Ellos lo sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las precauciones correspondientes y ahora lo que están haciendo es dejando de que esto caiga lentamente, haciendo de que la gran mayoría de los privados que son extranjeros se vayan para poder hacer la recompra mucho más barata de empresas que ellos saben que valen la pena. Porque al final solamente con el mercado interno de China ya pueden esas empresas volver a surgir. Porque no es como Latinoamérica con pequeños países chiquititos. Bueno, a ver, Argentina es bastante grande y Brasil, ¿para qué decir? Pero el resto de los países somos pequeñas islas de cantidades minúsculas de personas en un territorio relativamente grande, en donde la verdad que si nosotros nos cerramos al mundo, terminamos ahogados, porque no tendríamos las capacidades para podernos desarrollar. Ya vimos lo que ocurrió en todo lo que fue la ola del proteccionismo durante los 70, aquí en Latinoamérica, en donde los países literalmente se hicieron más pobres. Cada vez eran más pobres. En cambio, ¿qué es lo que ocurre? Los chinos tienen como la potestad, la capacidad, por la cantidad de chinos que son, ¿no es cierto?, de decir, oye, mira, ¿sabes que esta industria la vamos a dejar caer? Son cosas que tienen que ocurrir, porque esto al final se terminaba manteniendo a pura deuda, pero nosotros una vez que esto caiga, lo vamos a comprar y lo vamos a potenciar a tope, que es lo que hicieron, literalmente hicieron eso con Carrefour. Carrefour, hay un caso muy emblemático donde invitaron a las personas de Carrefour. Carrefour es como un Walmart, es como un Falabella, es como un Jumbo, pero muy muy grande, y es una empresa de retail muy grande. Y ellos los invitaron, ¿no es cierto?, a ser parte de lo que era el mercado chino, les dieron un espacio, les entregaron las personas y todo. ¿Sí? Lo que sí les pedían a ellos es de que no importa si era la plana más alta, pero sí la plana siguiente tenían que ser chinos. Entonces de ahí estos chinos empezaron a aprender. Al frente se empezó a construir algo que les decían que era, no, es una empresa de salmones. Y al final al frente se les colocaron con un Carrefour igual, pero manejado por chino, enfocado con chino, y que porcentaje importante de lo que justamente ellos estaban haciendo allí, ¿no es cierto?, era vinculado con el Partido Comunista. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esto no es lo que estaban esperando los chinos? Y hasta qué punto ellos no previeron esto que está ocurriendo, de forma de que se pueda llegar a comprar barato lo que se sabe que es caro, que es como lo que terminó ocurriendo también acá. Después del 73 hubo una privatización de las empresas nacionales, que bueno, antes de ser nacionales eran privadas, pero no entremos en detalle en ese sentido. La cosa es que esa privatización hizo de que se vendieran empresas a un precio mucho menor del que tendrían valor libro. ¿Por qué? Porque se tenían que hacer productivas. Después, ¿cómo se llama?, de haber tenido lo que nosotros vivimos acá, ¿no es cierto?, en la época la época del 70, antes del 73. Entonces, esto podría llegar y ser como un movimiento muy similar a ese, pero al revés, en donde los privados fueron a China, crearon toda la infraestructura, entregaron la capacitación al chino promedio, le generaron una calidad de vida mucho mayor de la que tenían antes, y después, al ver que esto va cayendo, bueno, aprovechan para poder comprar eso a precio huevo y así asegurar, ¿no es cierto?, de que con un mercado tan grande como China van a seguir creciendo de todas maneras y lo van a seguir creciendo igual. Ahora, ¿qué estamos viendo, señor? Porque aquí aparece Nayib Bukele. Bueno, está. Bueno, El Salvador dice va a enviar 20 proyectos de ley o leyes al Congreso para proveer certeza legal en la emisión de los bonos Bitcoin. Esto es lo que tú ya comentaste la sesión pasada, los volcanobonos. Los volcanobonos, exactamente. Entonces, esto es interesante porque de alguna manera lo conecto con dos cosas más. Este año
yo pienso que efectivamente, tal como dijo Nayib Bukele, van a venir al menos 2 o 3 países más que se van a sumar a la ola de El Salvador para declarar moneda legal a por lo menos el Bitcoin. Desconozco si alguna otra cripto pudiera entrar en esa categoría. Y el asunto es súper simple en el contexto mundial. Esto definitivamente atrae inversiones. Si uno mira las otras noticias, que algunas las hemos retuiteado en @tucryptotime, existen recursos especializados de las finanzas que se están yendo a empresas cripto, ¿no? Entiendo que hace poco un alto ejecutivo de un banco, que no me acuerdo el nombre, se fue a Bitcoin Suisse, ¿no? Que es una nueva empresa probablemente de estilo de tipo DeFi o en servicios Bitcoin. Entonces, bueno, esta es una noticia relevante, está destacada, ¿no es cierto? Siempre es interesante ver lo que está. Esta noticia también del Bitcoin Magazine, cómo el Bitcoin podría o salvará a los millennials. ¿Usted está hablando de Dirk Klee? No sé. Que era como se llama anteriormente era el CEO de Barclays. ¿De Barclays? No, creo que es otro personaje, ¿eh? pero equivalente. Okay. Ahora, fíjate que el millennial en Estados Unidos y en el mundo es un perfil de ciudadano que está de los más endeudados de la historia. Como que no tienen la cultura del ahorro que tuvieron sus padres o sus abuelos. ¿Te fijas? Que muchas de esas generaciones previas entraban a trabajar y rápidamente juntaban un pie para comprarse una casa o un auto importante y de alguna manera iban acumulando patrimonio. Los millennials parece que tienen un patrón mucho más de consumo. Cuando tienen ingresos los destinan a vivir experiencias, por ejemplo, a viajar, generalmente por el extranjero. Entonces, y después trabajar para volver a juntar dinero y volver a viajar y todo, claro. O sea, una vida más... las generaciones anteriores tuvieron una vida más frugal y más centrada en el mediano o largo plazo. En cambio, los millennials tienden a pensar en el ahora y por eso mismo utilizan tanto crédito. Claro, menos nómade, efectivamente. Y de hecho, hay algunas noticias que han aparecido en nuestro canal de Twitter que muestran cómo el ahorro se ha ido desplazando por la deuda y la deuda ha tenido crecimientos importantes. Bueno, ahora yo quiero presentarte algo, ¿ya? Y es lo siguiente. Mira, descubrí a este personaje. Este personaje es muy, muy especial. Este personaje se llama Ernest y tiene un Twitter de las mismas iniciales y tiene varios hilos re interesantes, fíjate. Entonces, algunos de estos ya los tradujimos, ¿ya? Ahí mismo en el Twitter de CryptoTime. En el CryptoTime, cuando encontramos algunos hilos, nos damos el trabajo de traducirlos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de Ernest? Que de alguna manera él hizo predicciones, imagínate, después de Pascua, hace más de 2 semanas, de que el nivel 42, yo lo mencioné, te acuerdas tú, pero no entré en detalle, era como un imán, un magneto para el precio que estaba consumiendo. Y eso tenía que ver con cómo se formaba la estructura de precios. Esto es análisis básico de mercado, que es algo que tú, no sé si además de estudiarlo, en algún momento lo enseñaste. Sí, pero mira, el tema es que este hilo que está aquí, ¿ya? Es un hilo, hay 3 hilos cortos para explicar la predicción, pero yo me quiero centrar y compartir con todo detalle el tema largo, ¿ya? Y el hilo largo empieza, fíjate, es un hilo muy bueno, ¿ya? Que aquí lo tradujimos, lo voy a agrandar y dice lo siguiente, y voy a ir traduciendo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la estructura de precios se forma y por qué se respetan ciertos niveles? Bueno, en este hilo vamos a ver qué es lo que está detrás y por qué realmente ocurre. No se lo pierdan.
Entonces él va desarrollando esto. Esto lo tenemos en castellano para que lo revisen después. Claro, claro. Lo vamos Ese es el personaje, ¿no es cierto? arroba Este es el personaje. M-Ernest. Tiene toda la pinta de ser un maximalista Bitcoin. ¿Ya? Bueno, es que entre ustedes se van como conociendo, ¿no? Así como que, Sí. yo Entonces, no sé si lees bien el tema, yo voy a continuar traduciendo. Sí, Dice, por favor, denlo. para hacerlo es necesario entender cómo ocurre el comercio electrónico de un activo financiero. ¿Ya? Exacto. Y dice, veamos los 3 conceptos fundamentales para entenderlo. El primer concepto son los traders o comerciantes. No se usa traducir la palabra trader. Trader es como un broker, un intermediario, pero que toma posición en un activo. Un intermediario es alguien como un corredor de propiedades que te ayuda a que si tú quieres vender tu departamento, yo lo quiero comprar, haga la transacción y nos cobra comisiones a los dos, pero él no se queda con ninguna posición en el departamento ni lo compra. Un trader lo que hace es que podría comprar uno o más departamentos o un pedazo de un departamento, lo acumula un tiempo y después lo vende. Es decir, es una persona que se involucra en el negocio. Ese es un trader. El segundo concepto son los exchange o intercambio entre los traders, ¿ya? Y eso que se consigna en lo que se conoce como el cruce de órdenes. Y el tercer concepto es donde ocurre este intercambio, que es el movimiento del mercado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este concepto, ¿ya? Después se traduce, como se explica en el tercer hilo acá, que en el mercado se explica, hay 4 tipos de traders. Están los compradores agresivos, ¿ya? Los que ponen la orden directa en el mercado, esos se conectan a la venta. Están los compradores pasivos, que son los que ponen órdenes de compra limitadas. Están los vendedores agresivos que venden directamente la orden en el mercado. Claro. Y están los vendedores pasivos que ponen una orden limitada en el mercado, ¿ya? Limitada en cantidad, limitada en precio, en niveles de precio, limitada en tiempo. Sería como una orden muy específica. Quiero comprar un Bitcoin a $45,000 y lo quiero comprar dentro de estos 3 días que vienen. Entonces esa posición sería como una posición muy específica con límites puntuales. Exactamente. Bueno, y entonces, como dice, el concepto de los intercambios, ¿qué es lo que ocurre? Que los compradores agresivos cruzan sus órdenes con los vendedores pasivos a través de una oferta, ¿ya? Y los vendedores agresivos cruzan sus órdenes con los vendedores pasivos, que es la demanda. Entonces hay varios tipos de órdenes, como por ejemplo las que respetan niveles de parada, digamos. No se analiza eso en este momento y después te pasa, pero te deja el concepto creado, ¿ya? Y después se ve el movimiento del mercado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que, bueno, los traders agresivos son los que mueven el mercado y los traders pasivos son los que van parando al mercado con sus órdenes limitadas, ¿ya? Entonces, hay una tendencia en los cuales los traders agresivos tienen que consumir las órdenes limitadas de los traders pasivos a diferentes niveles de precio, ¿ya? Eso se desarrolla y ahora se puede entender qué es lo que pasa cuando hay una tendencia y un movimiento en rango. Y dice, veamos en este caso el ejemplo con Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí está puesto de alguna manera ¿Esto es como un espectrograma? Sí, es como un mapa de calor o es como... Sí, es como representar gráficamente, ¿no es cierto?, el conjunto de órdenes de compra y venta que están tratando de arbitrarse en un cierto momento, ¿ya? Entonces aquí lo que se muestra como, dado un nivel de precio crítico, que en este caso está marcado ahí como 50.938, creo que dice, hay órdenes de compra más baratas bajo eso y hay órdenes de venta sobre eso más caras. Y cuando coinciden, ¿no es cierto?, los rangos o los niveles de precio que están demarcados ahí en el límite, entonces ocurre la transacción, ¿ya? Y eso es lo que va consumiendo las órdenes, y mira cómo ocurre ahí y cómo está señalado
El consumo de orden es lo que produce el intercambio entre el comprador y el vendedor, y eso se va acumulando en la volumetría de abajo. ¿Te fijas lo que dice? El consumo de órdenes, entonces se produce esa transacción y se va sumando ese monto transado en el conjunto, en el periodo de tiempo que se analiza, ¿ya? O sea, podríamos decir en cierto sentido, ¿no es cierto?, que sería, si vos colocas el gráfico anterior, por favor. ¿Cómo no? Significa que en definitiva lo que te está mostrando aquí este gráfico, si mal no entiendo, es de que hay ciertos sectores en los cuales hay mayor cantidad de interesados en hacer posiciones de venta y hay otros que que están más interesados en hacer posiciones de compra. Por poner un ejemplo aquí, lo que es esta línea roja, alrededor de los 45.000, si mal no me equivoco, ¿no es cierto?, que es la que está más abajo, 45.000, ahí se nota una gran cantidad de interesados en hacer compra. Por lo tanto, si es que llega a ese nivel de precio, ¿no es cierto?, es posible que termine haciendo un rebote hacia arriba, llegando, si es que llega al siguiente bloque, que sería alrededor de los 47.000, ahí también hay una cantidad importante de posiciones de compra, y taca, hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo que ahí en ese momento el hombre estaba diciendo, que era el precio que en ese momento hizo el análisis, donde de ahí para arriba serían solamente posiciones de venta. ¿Por qué? Porque ya la gente ya ganó lo que quería ganar, y por eso mismo es en ese lugar, cuando llega el precio, a ese momento, a ese lugar, llegan y simplemente hacen la posición de venta. Por lo tanto, es más posible que en esos pics, ¿no es cierto?, de esos pics rojos haya lateralización, en caso de, o en el peor sería baja, y sería todo lo contrario en lo que son las verdes. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Maravilloso. Ahora, era para entender, ¿eh? Entonces, mira lo que ocurre acá. Entonces, cómo se ve a nivel de velas. Estas velas tienen su correlato con la dinámica de las órdenes de compra y venta. Esto es lo realizado, ¿ya? Sí, entiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esta es una interacción entre el libro de donde se van anotando las compras y ventas y el registro histórico de las transacciones, ¿ya? Entonces, bueno, estos elementos son los que permiten, ¿no es cierto?, a través de esto, identificar los niveles de precio y lo que llamamos resistencia o el soporte, ¿ah? Entonces, aquí, él siguiendo su hilo, dice, usted podría preguntarse entonces cómo yo podría ver la actividad de los agresivos y los pasivos. Y en realidad es lo mismo que te había dicho. Para esto hay dos herramientas. El flujo de órdenes cuantifica a los traders agresivos, y el libro de órdenes, es decir, lo que se llama a los pasivos. A los pasivos, ¿ya? Entonces... Claro. Porque los pasivos simplemente colocan una posición y esperan a que esa posición se realice nomás. Tal cual. Entonces, en cambio, los otros están todo el rato, dale que te pego, metidos, haciendo compra y venta, porque están viendo justamente movimientos del mercado. Son tipo day trading. Claro. Entonces, perdón, perdí la historia, era esta, ¿ya? Entonces, esto permite visualizar, ¿no es cierto?, un flujo de órdenes solamente el 50% de los jugadores del mercado, porque son los compradores agresivos o los vendedores que cruzan sus órdenes con los traders pasivos. Exacto. Y aquí tienes un ejemplo gráfico, ¿no es cierto? Fija, aquí hay órdenes de compra y venta que son cantidades. Entonces aquí hay un software, un algoritmo que toma esto y va, de alguna manera, cuando se producen transacciones en niveles de precio, va adjudicando según las prioridades definidas, ¿no es cierto?, los paquetes. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por decir algo simple, yo podría querer 1000 acciones de Chile, si lo llevamos en caso de la bolsa, pero tú estás ofreciendo vender solamente 230. Bueno, si estamos coincidiendo en el precio y el precio que tú pides es menor o igual al precio que yo estoy dispuesto a pagar, se realiza esta parte de esta transacción. Mientras tanto, a ese nivel de precio, el software va recorriendo a todos los otros vendedores y va viendo cuáles son las órdenes que podrían generarse, y una vez que colecta la cantidad límite, que son los 1000 por los cuales yo puse la orden y tengo recursos para pagarlo, claro. Entonces ahí se llena la orden con esa compra, ¿te fijas?
Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que esto te va dando una trazabilidad, por un lado, de las transacciones, pero además te va dando una sensación, que es lo que se ve acá, de lo que está pasando en el mercado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedan pendientes órdenes, dado que, por ejemplo, las ventas o las compras fueron limitadas. ¿Ya? Entonces no se realizan todo eso, y cuando hay incremento de precio, por ejemplo, esto puede dejar órdenes pendientes, que es lo que hemos hablado continuamente. ¿Ya? Entonces el mercado tiende de manera intuitiva a que si hay un volumen importante de estos temas, después en ciertas acciones viene a llenar esas órdenes pendientes. ¿Ya? Esto lo hemos comentado varias veces, pero es primera vez que está desarrollado, por así decirlo, el mecanismo. Y hermoso, o sea, imagínate. Es muy hermoso, porque leyendo apenas 11 tweets, uno se queda con esa sensación. Y si tú lo simplificas, lo que estamos viendo aquí en las órdenes, esto es lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, los niveles de soporte y resistencia, que se explican entonces a la luz de todas las transacciones que quedaron pendientes. ¿Ya? Entonces esto es lo que explica, por ejemplo, por qué el precio no sube. ¿Te acuerdas cuando estaba en los 50.000 o en los 60.000? Sí, teníamos el meme de la mujer que le ponía el pie encima al Bitcoin. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, que llegaban compradores, llegaban vendedores que pedían más precio, estaban ofreciendo a 61, 62, 63 mil dólares el Bitcoin, pero había una capa de vendedores más baratos que se iban a ejecutar, y que por lo tanto cuando llegaban los compradores se ejecutaban estos de venta, y había muchos esperando. Entonces eso impedía que se llenaran las órdenes de los vendedores más arriba, hasta que llega un momento en que se consumen todas esas órdenes, y ahí se producen las rupturas tanto para arriba como para abajo. Oye, qué buen hilo, y qué buen hilo, y qué buena forma, qué buen hilo, y qué buena forma de ir llegando aquí a la mitad de lo que tenemos de programa, ¿sí? Para poder, ¿no es cierto?, hacer nosotros un pequeño break. Vamos a ir Vamos al último en que se despide. Entonces él dice, mira, las áreas de alta oferta o demanda son zonas, como dije, de resistencia y soporte respectivamente. Y es lo mismo que acabo de decir, hasta que los traders agresivos deciden consumir todos los niveles de precio. Hay más, dice, y pronto lo voy a compartir, y naturalmente que cuando ello ocurra, nosotros lo vamos a traducir, y como dice él, si ha encontrado que esto es interesante y lo es, retuitearlo hacia toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la verdad, es espectacular este hilo. Está traducido en @tucryptotime, ¿eh? y está disponible para que ustedes lo revisen y entiendan. Y esto permite, de alguna manera, que algunos de los traders más jóvenes o con menos experiencia no hagan, y lo digo con todo cariño y respeto, no hagan análisis simplones, ¿eh? Porque a veces tiran líneas y se ve como que pudiera ser verdad, pero la verdad es que el análisis de la dinámica del mercado es mucho más complejo. Y no hemos hablado para nada de las opciones, esa cuestión es que eso ya es casi una cosa. Eso ya es un piso superior. ¿Ah? Así que, estimado, muy bien, vamos a hacer un pequeño diminuto break en donde nosotros nos vamos a ir a tomar un poquito de agüita, vamos a traer algunas cosas, vamos a reconstituirnos, ¿no es cierto?, para la siguiente parte. Así que no se vayan de ahí, en unos minutitos estamos de vuelta, ¿sí? muy bien.